Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas Buenas noches, maestro. noches. Buenas noches, espero se encuentren muy bien, ya listos para esta sesión, que ya es la penúltima y ya vamos a hacer el tema de los exámenes. El examen parcial ya viene, está en puerta, entonces pues hay que estar bien listos, ¿no? Y poner mucha atención y también pues que no nos falte nada. Este, porque bueno, todo suma y al final, bueno, pues es importante para la calificación. Vamos a ver hoy el tema de teoría del acto jurídico, un tema que es bien importante porque como siempre les digo, son cosas que hacemos todos los días o casi todos los días y no sabemos a veces las implicaciones que tiene legalmente. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta y cuáles son los elementos de validez de un acto jurídico, cuando un acto jurídico carece de la total validez de ese acto por la falta de algún elemento, o cuando de plano ese acto no puede ser un acto jurídico. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Es una presentación relativamente pequeña. Hay un video por ahí incluido que lo vamos a ver. Y bueno, vamos para adelante. Estoy grabando la sesión como todas. Este, Peínense. Al ratito abren sus cámaras tantito, un ratito. Quiero ver que estén ahí y que no estén ahí dormidos o algo. Yo sé que aquí no pasa en este grupo, es en otros grupos. Entonces, es importante que se cree ese vínculo. De hecho, estaba viendo y comentando entre maestros que como hay mucha gente en las aulas que no han puesto su foto, no han puesto su foto, y no es que queramos ver cómo es y quién es y etcétera, ¿no? Pero crea un vínculo, un compromiso, el hecho de poner ya tu foto en el aula, como todos, porque más bien cuando no se pone la foto se puede pensar que traes como que un pie afuera, ¿no? Un pie afuera de la universidad, por si no puedo, no salgo, no se puede hacer, ya no pude, pues me salgo, ¿sí? O dejo de asistir y ya, ¿no? Eso es algo que no es obligatorio, es un consejo que les doy. Muchas gracias a los que abrieron sus cámaras. Vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. A ver, creo que ni siquiera he abierto la presentación. No la he abierto. Ahorita la abro. Permítanme tantito. Muy bien. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Este, sí la están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, todo Muy se ve bien. bien. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a continuar a dar inicio a esta presentación. Muy bien, personas y familia, vamos a ver el tema de teoría general del acto jurídico. Y vamos a ver, se escucha ahí, pues, ¿qué será eso, la teoría general del acto jurídico? Acuérdense que previamente vimos la diferencia de acto jurídico y de hecho jurídico, y así una introducción, el hecho jurídico es cuando no estás pensando en crear consecuencias de derecho, simplemente por el hecho de ser personas y por el hecho
de la naturaleza, simplemente, o el nacimiento de nuestros hijos, pues es un hecho jurídico. Y la diferencia, el acto jurídico es cuando estamos deseando crear una consecuencia de derecho, ¿sí? Estamos manifestando la voluntad y estamos creando derechos y obligaciones a través, por ejemplo, de un contrato. Pero bueno, vamos a verlo más adelante, porque si no aquí me quedo platicando. Muy bien, dice objetivo, comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. El capítulo 1, definición del acto jurídico, que está en la página 115, elementos esenciales del acto jurídico, página 120, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano, en la página 127, y elementos de validez del acto jurídico, en la página 131. Muy bien, la definición de acto jurídico dice, es una manifestación de la voluntad, lo que les decía ahorita, es algo que yo quiero hacer, que yo deseo hacer, y que se hace con la intención, de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Voy a estarme saliendo así poquito porque me llega la señal de gente que quiere entrar. Okay. Entonces, un ejemplo de un acto jurídico, por ejemplo, es una compraventa. Cuando compramos una casa, cuando compramos un vehículo, ¿sí? Una donación, por ejemplo, cuando hacemos una donación ante notario a nuestros hijos o a nuestros padres, por ejemplo. El pago de una cosa, cuando vas y pagas al banco algo, la tarjeta de crédito, por ejemplo, es un acto jurídico. Todas esas cosas, a nosotros al firmar algo, un contrato de crédito, una compraventa, un contrato de arrendamiento, cuando pedimos un crédito en algún banco, en alguna tienda, es un acto jurídico, ¿sí? Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Hecho jurídico dice cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho, por ejemplo, el nacimiento, el simple nacimiento de una persona, de un bebé, es un hecho jurídico, ¿sí? Ahí acuérdense que habíamos dicho, o no me acuerdo si lo vamos a ver más adelante, creo que sí, desde que estamos ya concebidos, desde que estamos concebidos, ya tenemos derechos, ¿sí? Ya tenemos derechos. Cuando naces y que se emite el certificado de nacido vivo, ya esos son derechos, esos ya son tuyos, ¿sí? Entonces, desde ese momento ya eres una persona que puede ser objeto de crear consecuencias de derecho. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. Cuando hablamos de este tema de que también existen los hechos jurídicos involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios, aquí podemos encuadrar algo que es un poquito más delicado cuando chocamos y tuvimos un accidente, ¿sí? Entonces, todo ese trámite que se generó, pues es un hecho jurídico. Yo no quería que esto pasara y pasó, ¿sí? Atropellamos a alguien, Dios nos libre de eso, atropellamos a alguien y se murió, por ejemplo, ¿sí? O simplemente cuando la intención no era hacer daño y hubo un daño, que nosotros no pensábamos hacer. Ya estamos hablando como los delitos imprudenciales o el homicidio imprudencial que, lo empujé porque estábamos jugando, pero se fue para atrás, se tropezó y se pegó una piedra y ya no despertó, se cayó, pero pues yo no quería, etcétera. O el hecho muy claro, ¿no? De cuando se atropella a alguien y esta persona muere, o se accidenta, o hay sangre, etcétera, pues son hechos involuntarios, ¿no? Todo lo contrario con el acto jurídico, hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho y
por esto lo define como una manifestación de la voluntad. Estoy manifestando mi voluntad de crear una consecuencia de derecho, de crear una obligación, de crear un derecho a través de un acto jurídico. Vamos a ver si podemos desde aquí ver un pequeño video que habla de esto. Vamos a ver si nos da chance. No pasa nada. Ahorita lo que voy a hacer es una operación aquí muy rápida. Lo copio por acá, lo mando por acá, abro una ventanita por acá. Me voy aquí a YouTube. Ya pide el cambio y juega con Total Play, el internet más. Listo. Voy a apagar el micrófono para que puedan ver el video, para que no se vicie el audio. Y pues también mi cámara. ¿Para qué me quieren ver a mí? ¿Dónde quedó? Tengo que dejar de presentar acá. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos, hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto, en su variante de hecho del hombre, sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video.
opinan? Está claro, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Está muy bien. Muy bien. María de los Ángeles levantó la mano, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Habrá alguien que esté exento de que haga algo y no sea precisamente juzgado? Por ejemplo, un enfermo mental o alguien con discapacidad Sí, intelectual o algo. sí, la gente que se determina que está enferma mentalmente o está discapacitada, este, lleva un trato diferente. Lleva un trato diferente, pero no es como que, bueno, está discapacitada, déjalo, no pasa nada, es que él no sabía lo que hacía. No, lleva un procedimiento diferente en el cual se le tendrá que, dependiendo del delito, se le tendrá que recluir en un lugar especial, ¿sí? Y recibir una atención diferente, una atención de acuerdo a la problemática que tiene. Berenice González, ¿quiere decir algo? Sí, como dice la compañera María, cuando eso de las discapacidades o que no carece de facultades mentales, se tiene que tener como que un diagnóstico realmente y llevarlo, yo que sea, al juzgado o así, a la hora de meter un juicio o algo, se Sí, tiene que tener un comprobante, pues, y a través de un diagnóstico o algo así por un especialista, imagino. sí, en Estados Unidos se ve mucho eso. Yo no sé por qué en Estados Unidos pasa mucho eso de asesinos seriales y cosas de ese tipo, muy fuerte. Este, entonces, siempre dicen, pues está mal de la cabeza, ¿verdad? Por haber hecho eso. Se le hace unos estudios especiales, de expertos, peritos, en ese sentido, y determina, ¿sabes qué? No, pues sí está mal de la cabeza, ¿no? Entonces no sabía lo que hacía y la pena es menor y se le recluye en una parte distinta, ¿no? Pero hay veces que dicen esos peritos y dicen, no, no está loco, o sea, es que estaba enojado y está en pleno goce y uso de sus facultades mentales y se va a juzgar como cualquier persona. Pero hay alguien que determina eso, el estado mental que guarda la persona, hay alguien que determina eso. ¿Y qué pasa a la hora de la defensa de esa persona? Porque todos tienen derecho a defensa. Manifiesta que, de hecho, a veces es una estrategia. Sabes que él está enfermo, por eso hizo eso. Pero no solamente, como te digo, con decirlo, ya se tiene un trato diferente. Entra entonces la parte dentro del proceso que va a revisar eso que están diciendo, si está bien realmente o está mal de sus facultades mentales. Y bueno, como digo y repito, el trato será diferente. Hay otra persona que bajó la mano, se desesperó. Bueno, Carlos Sánchez, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Bueno, yo fui policía, antes del 2011, Okay. y sí me tocó varios casos de los que se llaman los caminantes, los que andan, se puede decir que se les dice por dioseros Ya. o se les puede decir a los que viven en la calle, ¿verdad? Ellos hacían un daño en propiedad ajena de un vidrio, un restaurante o algo, se la detenía y a los 2 días salía libre, porque no tenemos una cultura aquí, bueno, yo digo que aquí en México para darle un seguimiento a esas personas, ¿verdad? Así es. A los 2 días ya estaba, o 3, ya estaba libre el chavo, se le detenía un día, acá en Alamey, ahí era donde y a los 2 días se le llevaba al Ministerio Público, a las agencias que están, por Luis Cortines, porque pues era daño o robo, y luego ya se le soltaba, y ya no hay un seguimiento, como decía la compañera, de que con un psicólogo, un psiquiatra, no hay ese seguimiento, Sí. y siguen esas personas en la calle, ¿verdad? Así es correcto. Está en la ley ese seguimiento,
Pero bueno, como dice el compañero, pues no tenemos la cultura de hacerlo, y más si es una persona indigente, por ejemplo, que no hay nadie que vea por él, que no hay nadie que exija por él. Entonces, pues si lo suelto o lo dejo adentro de la cárcel, pues nadie se va a dar cuenta, de una o de otra. Entonces, pues lo suelto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Luis Olvera, ¿quiere decir algo? Bueno, es que yo era quien bajó la mano, no, es que Okay. respondió bueno, yo tenía una idea similar a lo que le respondió a las compañeras Berenice y María, debido a que como yo soy estudiante también de criminología por la Autónoma, llegamos a un punto donde se ve esa cuestión de cuando una persona no está mentalmente capacitada y se llega a utilizar medidas cautelares en cuestión de tratamientos, y ahí se llega a una diferencia de cuando, como usted lo mencionaba, es una estrategia que utiliza la defensa para que le den un trato especial, entre comillas, para que no sufra el cliente la misma pena. Es que es algo punitivo, de aquí le llamábamos criminología positivo clásica, donde decían que el delito la persona en cuestión clásica le decían que era por una posesión demoníaca o algo así, y en el cuestión positivista, que decir realmente la criminología crece o nace de juristas, explicaban eso de que había situaciones en que no estaban en sus 100% capacitados para al momento de una situación, como lo puede ser en una esquizofrenia, una paranoia, donde él no está en sus 5 sentidos, y se le tiene que dar un trato especial en cuestión de la pena, no de que, estás enfermo, te vamos a dar cariño, no te vas a sufrir lo mismo que una persona cuerda. Sí, así es, es un trato diferente. Y bueno, y hay un precepto, está en la Constitución, donde dice que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad alguna. Habrá gente que dice, oye, es que yo no sabía que eso era delito, yo no sabía que eso era malo, es que no sé qué, como quiera, está sujeto a castigo, ¿no? A una pena, a una infracción, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Pequeño paréntesis ahí para romper un poquito el hielo y puntualizar un poquito más las cosas. Y continuamos. Dice, elementos esenciales del acto jurídico. Los elementos esenciales del acto jurídico, dice, manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, un objeto física y judicialmente posible, y el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. ¿Qué significa todo esto? Aquí están divididos en 3 partes, pero ¿qué significa? En conjunto, ¿qué significa? Aquí dice manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, o sea, que puede ser expresada de manera verbal y puede ser... En pantalla no se mira, o no sé si solamente sea yo. ¿Que no me veo? No está compartiendo pantalla. Ok. Perdón. Qué bueno que me dice. Yo acá bien a gusto hable y hable. Listo. ¿Ya lo ven? Sí, ya. Cuando yo abro la pantalla ya no los veo a ustedes, entonces si me están levantando la mano o una seña, pues no los veo. Por eso les pregunto. Muy bien, decíamos, elementos esenciales del acto jurídico. O sea, elementos esenciales para que se dé el acto jurídico tiene que tener requisitos, que se cumplan ciertos requisitos para que se dé ese acto jurídico, ¿sí? Entonces dice, manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, un objeto física y judicialmente posible, y que el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto sean legales, sean verdaderos y que sean posibles también. Entonces, estos elementos se les llama elementos esenciales o de existencia.
¿Qué quieren decir estos 3 puntos? ¿Sí? El primer punto que dice que es la manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita, que puede ser expresada de manera verbal, que bueno, ahorita eso no es nada recomendable, pero sí que sea por escrito, ¿sí? Siempre por escrito. Y luego cuando dice aquí, que un objeto física y judicialmente posible. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, que el objeto del arrendamiento pues, sea un objeto posible, físicamente posible y judicialmente posible. Por ejemplo, yo no puedo rentar el aire, ¿sí? Y compadre, te voy a rentar el aire o te voy a rentar unas horas del aire de la mañana y por la tarde te voy a rentar unas 5 horas de sol. Pues no, eso no se puede, ¿verdad? Eso no es posible. Aunque por ahí hubo un anuncio de una señora, creo que en Europa, con papel en mano y todo, había dicho que ya el sol era de ella. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan en el mundo. Y que sea judicialmente posible, por ejemplo, si ya es un objeto, por ejemplo, una bodega, una casa, un local comercial, que esa casa, que esa bodega, que ese local comercial estén construidos con todas las de la ley, ¿sí? O sea, que si es local comercial, que tenga los permisos adecuados de local comercial, que funcione y esté en un lugar donde esté permitido el comercio, por ejemplo. Y si es una bodega industrial, si el objeto de la renta es una bodega industrial, pues que esté en un lugar adecuado para la actividad industrial, que tenga los permisos de construcción y de funcionamiento industrial, etcétera. O sea, a eso se refiere que sea judicialmente posible, que esté legalmente establecido, por ejemplo. Y luego el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? En un contrato de arrendamiento, es el ejemplo que les doy, hay cláusulas, ¿sí? Que las cláusulas sean de acuerdo a la función, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo humanamente posible, ¿verdad? No voy a decir, oye, te rento la bodega, y en la cláusula dice que cada año me la vas a pintar toda la bodega de un color diferente, ¿va? Pues va a decir, a la hora que hay un conflicto, el juez va a decir, ¿qué es esto? Esto es una chiflazón, ¿verdad? Por ejemplo, esto no opera, ¿verdad? No va. Cosas de ese tipo, que el establecimiento que es una bodega industrial, no vayas a hacer ahí, pues no sé, un antro, ¿no? Un antro, una discoteca o algo así, porque pues eso está hecho para algo industrial, no para meter tanta gente, por ejemplo. Entonces, todas esas partes hay que cuidarlas, ¿sí? para que se dé el acto jurídico. Como les dije, estos elementos se denominan esenciales o de existencia. En un contrato de arrendamiento, como les digo, pues tienen que ver, ya de por sí un contrato de arrendamiento se está manifestando la voluntad del que quiere rentar, del dueño que quiere rentar su propiedad y de la persona que se le dice el arrendatario, que quiere rentar ese inmueble para su uso, y va a haber a través de ese arrendamiento un pago económico mensualmente, ¿sí? Ahí se está manifestando ya la voluntad de las partes, de uno rentar y otro pagar por ese arrendamiento. Ya, hasta ahí estamos bien. Y luego viene el clausulado: me vas a pagar una renta de tanto dinero mensualmente, ¿sí? Ya está estipulado el monto de la renta. Le vas a dar mantenimiento al inmueble siempre y lo vas a mantener tal cual como yo te lo entregué, siempre, ¿sí? Esa es otra de las cláusulas que se usan mucho. Y la otra cláusula es, este contrato tiene una vigencia de un año, empieza el 15 de junio
para terminar el 14 de junio del 2023. Esa es la vigencia del contrato. Y la otra cláusula que se usa mucho, este contrato es forzoso para ambas partes. ¿Qué significa que el contrato es forzoso para ambas partes? Que yo, si yo soy el dueño de ese inmueble, no le voy a decir a medio año, ¿sabes qué? Siempre ya no te lo voy a rentar, ahí nos vemos, ¿sí? O el que está rentando, el que está haciendo uso del inmueble, que no diga al medio año, ¿sabes qué? Ya no te lo voy a rentar, las cosas no salieron bien, ya me voy. No, entonces por eso dice, este contrato tiene una vigencia forzosa para ambas partes. Y así todas las cláusulas, que todas las cláusulas sean dentro de lo humanamente posible, de lo jurídicamente posible, para que no haya ningún problema, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí o me regreso? Lick, buenas tardes. Buenas y tardes. Por ejemplo, con un contrato de arrendamiento que se hizo, o sea, con todas las cláusulas, pero resulta que la casa o la propiedad no está a nombre del que te la rentó. Tú como arrendatario, pues obviamente tú estás haciendo un contrato legal, pero como arrendador no tienes la propiedad del inmueble. Ahí, ¿para quién es ilegal? ¿O cómo se anula o queda nulo el contrato? Bueno, muy buena tu pregunta. Se puede rentar una propiedad que no es mía. Yo puedo rentar una propiedad que no es mía siempre y cuando yo tenga el permiso para hacerlo, ¿sí? O tenga el poder para hacerlo. El dueño original de esa propiedad me tendrá a mí que generar un poder para yo poder rentar esa propiedad, ¿sí? Esa es la parte legal y es la forma en cómo se hacen las cosas o se deben de hacer las cosas, ¿sí? Hay mucha gente ahorita no sé si han escuchado el Airbnb. ¿Han escuchado ese término? Ese es una Y del hospedaje. Sí, así de hospedaje. Entonces mucha gente renta varios inmuebles y además los subarrenda. Se llama un subarrendamiento con el permiso del dueño. O sea, yo le digo, yo te voy a rentar esos inmuebles, pero yo no los voy a ocupar. Yo los voy a subarrendar. O sea, los voy a rentar más adelante, ¿sí? Eso es lo que se utiliza, pero tiene que haber estado en el contrato original entre el dueño del predio y el primero que va a rentar. Tiene que estar estipulado que esa persona le está dando permiso para subarrendar ese inmueble, ¿sí? Si tú rentas una propiedad, tu obligación a la hora de rentar una propiedad, tendrás que revisar que esa propiedad sea de la persona que te está rentando, ¿sí? Eso es importante, porque si no... Pero, por ejemplo, no sé, X sustento, o sea, de que no, pues tú hiciste tu contrato, tienes rato y de repente llega el dueño de la casa y es como que, oye, espérame, yo tengo un contrato por un año y el dueño de la casa dice, ni sé quién es el tipo y, o sea, ahí que aplica. ¿Para quién es legal el contrato? Para nadie, el contrato no es legal. El contrato no es legal si la persona el que rentó no ostenta el permiso o no ostenta la propiedad del contrato, o sea, la propiedad del inmueble. Él es un charlatán, es un fraude. Entonces, ¿qué pasa? Pues se tendrá que salir. Compadre, qué pena, pero te vas a tener que salir del inmueble, ¿verdad? Porque ese contrato no es válido. Te lo rentó, haz de cuenta, un fantasma, ¿sí? Y te está rentando algo que ni siquiera es de él. Para rentar tienes que ser tuyo, ¿sí? Principalmente. Mi mamá tiene unas casas de renta, yo le ayudo con ese tema, y no todos, no todos me preguntan, pero muchos sí me han preguntado, ¿y de quién es? Quiero saber primero si esta casa es de ustedes, o de quién es, o de tu mamá o no de tu mamá. Entonces yo con las escrituras, con el predial y todo, compruebo que esa casa es de mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Pero es verdad, hay gente que no pregunta, ahí está el contrato, confían, es que también son contratos de buena fe, ¿sí? De buena fe. Entonces, el que incurriría un delito en este caso que usted comenta, es el que le rentó a esta persona y pues habría que demandarlo a él para que ese dinero que pagó el afectado
pues a ver si lo pueden recuperar, porque uno por no, ¿cómo se le puede decir? Por descuidado y no checar que la propiedad que iba a rentar es de la persona que le está rentando, y el otro por abusivo, ¿verdad? Para no rentar algo que no es de él. Son situaciones que pasan, por eso hay que tener mucho cuidado. Y hoy más, hoy cuando rentas una propiedad te piden el predial, te piden de quién es, te piden la escritura, y te piden estados de cuenta, y te piden muchas cosas, y además te piden un aval, y te piden muchas cosas, precisamente para eso. A ver, tengo a Berenice González. Gracias. De nada. Sí, maestro. Bueno, es que yo conocí a un señor que él rentaba una casa, como dice usted. Él rentaba la casa pues a otro señor, y esa persona lo que hacía era rentárselo a personas del extranjero, personas que son como que inmigrantes, y pues no tenían como que sí, o sea, lo que usted dice, saber que no caer tan fácil en ese tipo de engaños, pero pues no sabían. Entonces el problema ahí fue que esos inmigrantes también le destruyeron por dentro lo que son la cocina, yo qué sé, muebles que estaban allá dentro de la casa. Y pues el señor ese que la rentaba no era su propiedad, se la rentaban a él también. Entonces, ahí, ¿qué procedería? ¿Sí se puede meter en un problemón? Sí, claro, o sea, de cuenta, si yo soy el dueño, yo se la renté a Pedro, y Pedro la rentó más adelante, Pedro a mí me tiene que responder por esa casa. Y lo peor del caso es que el dueño de que rentaba no sabía que al señor que se la rentaba, que pues sí, se la rentaba a extranjeros, a inmigrantes. Eso no está bien. Por eso, uno cuando tiene inmuebles que está rentando, que son de mi propiedad y que yo tengo casas de renta, tienes que estarlo revisando, no lo puedes olvidar. Ya se lo estoy rentando a alguien y ya me olvido y ya no estoy recibiendo la renta. Hay que atender eso, tienes que estar al pendiente, darte la vuelta. De hecho, en el contrato debes de poner una cláusula donde yo voy a ir durante la vigencia de ese contrato de arrendamiento, voy a ir cada 4 meses a la casa, por ejemplo. Te aviso con un día de anticipación y puedo entrar a la casa y voy a revisar todo, que todo esté correcto y todo. Eso se puede hacer. O sea, no lo puedes dejar, y menos ahorita, porque ya en Monterrey, como en todo México, hay gente de muchas partes. Entonces, pues no sabemos las intenciones de las personas, ¿no? Tengo aquí en la fila. Eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, a Gaby Rodríguez. Bueno, así dice el nombre. Soy Ricardo. Sí, Nada más que Ricardo. estoy en el equipo de mi esposa. Ya, okay. Sí, a mí me pasó, a mi esposa nos pasó un caso, pero de un terreno ahí en San Nicolás. Es de 8 por 18 de fondo. Entonces, bueno, ese terreno es de mi esposa y mío, pero nunca le hacíamos caso, nunca íbamos a revisarlo. Sino que una vez que fui, le dije, no, ¿sabes qué? Deja echarle vueltas. Fui y vi que lo tenían bien limpiecito. Dije, canijo. Entonces, de volada, mi esposa es abogada, trabaja en una agencia ahí de gobierno. Le hablé y todo, le dije, ¿sabes qué? Se quieren meter al terreno. Dijo, ¿quién? Bueno, total, para no hacer tan largo el cuento. Yo me estuve echando vueltas hasta que pesqué a alguien que estaba limpiando. Le dije, oye, ¿tú qué onda que estás haciendo en mi propiedad? Dice, no, es que yo nomás vengo, a mí nomás me contrató el dueño para limpiarlo. Dije, el dueño. Le dije, ¿quién es el dueño? Me dice, ¿te paso el número? Y le dije, pásame el número. Le dije, porque aquí el legítimo dueño soy yo. No es cierto, ¿no? Sí, cómo no. Pues me pasó el teléfono, le hablamos, mi esposa y yo, le dije, a ver, ¿tú qué onda? O sea, que tenemos un terreno acá en San Nicolás, tú te estás metiendo. Dice, no, es que a mí me vendieron ese terreno. ¿Y quién te lo vendió? No, que fulanito de tal. Dice, no, compadre, pues es que ya te hizo, Ya te bailó. pues menso, ya te bailó las calmadas, porque dije, preséntame tus papeles y yo me llevo mis copias. Nunca fue.
Nunca fue, quién sabe, a lo mejor, no sé, a lo mejor como que era mentira que se lo habían vendido y él se quería meter ahí. Sí, o sea, nunca fue, nosotros ya ahora en marzo del año pasado empezamos a construir una casa. Y ya, o sea, ya, dije, ¿sabes qué? Vamos a echarle rápido. Ya empezamos a construir. ¿Perdón? Pero es el modo de operar de esa gente. Ven un Sí, terreno, o sea, lo limpian y no viene nadie. Luego lo ponen cerca y no viene nadie. Y sí. luego ponen a veces un letrero de venta y no viene nadie. No viene nadie, ya empiezan a construir y ahora sí es más complicado sacar a la gente. Ahí, ajá, lo bueno que yo fue porque ya teníamos 3 años que íbamos y está ahí en San Nicolás, ahí en República Mexicana. Sí. Entonces, pues, no se también pueden hacer las cosas así. Tienes que también cotizados, ajá. Entonces, pues, digo, gracias a Dios que me eché la vuelta y vi esa acción. Digo, mi esposa pudo hablar, se movió ahí con sus contactos y, oye, así. Ah, no te apures. Entonces, pues ya, digo, ya le construimos y pues ya jamás se volvió a aparecer esa persona. Nomás lo intentó. María de Los Ángeles, ¿quiere decir algo? Sí, yo me recuerdo que en alguna vez escuché que una demanda no procedería ante algún arrendador que incumpla con su contrato si no tiene el arrendatario. Bueno, ahí me confundo quién es arrendador y quién es arrendatario. Arrendador es el dueño de la propiedad, okay. El arrendatario es el que está usando la propiedad. Sí, gracias. El arrendador, si no tiene en corriente sus pagos ante Hacienda. Sí, o sea, es que ha habido muchos cambios ahorita. Últimamente, entonces, como están queriendo meter a la gente que tiene propiedades de arrendamiento, la mayoría no pagan impuestos. La ley exige que pagues impuestos. Entonces, a la hora que tú quieres sacar a alguien y generar un juicio real para sacar a una persona porque no te está pagando, te van a pedir a ver los impuestos que pagaste, por los ingresos que tuviste de esa propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que se te complica la situación. Se puede arreglar y lo puedes sacar y sí se puede, pero cada vez es más complicado. O sea, tienes que estar al corriente en ese tipo de cosas. Y sí se complica bastante. Yolanda, ¿quiere decir algo? Bien rápido para continuar la clase y al final vemos lo demás. Nada, que igual a nosotros nos pasó que rentamos una casa. Bueno, nos dieron una casa rentada y resulta que la que nos lo había rentado no era la dueña. Y de repente llegamos un día a la casa y había un sobre y una tarjeta de la dueña, porque la que nos la había dado no le había pasado el dinero y según esto nosotros debíamos, pero como nosotros teníamos los comprobantes, pues ya le comprobamos que está pagado y ya a partir de ahí directamente a la dueña le depositábamos el dinero. Pero sí, es un show, pero teníamos todos los papeles en orden que nos dieron. Bueno, es importante. Pero fue un show como que estresante, ¿no? Sí. Pero sí conocimos a la dueña y muy buena persona. Sí. Siempre tienen que poner mucha atención porque a veces tú contratas a una persona para que te ayude a rentar tu casa, ¿sí? La casa que tú tienes sola, le contratas a alguien para que te busque a alguien y rente esa casa. Pues si tú no pones atención, ella a lo mejor ya la rentó y ya está viviendo y ese dinero lo está agarrando ella. Sí, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y esta señora dijo, no, pues todavía no me dice nada, a lo mejor todavía no la renta y resulta que la rentó, pero por eso les digo, hay que estar al pendiente. Sí, contratas a alguien, cómo vas y esto y lo otro y vea la propiedad. Las propiedades hay que cuidar, son como un hijo, hay que cuidarlas porque si no les haces caso va a llegar un momento en que ya no va a estar. Tengo a Elizabeth y a Walter, así para continuar con la clase. Elizabeth, algo así muy concreto. Buenas noches, profesor. Este caso, profesor, se está dando mucho con las casas que adquieren comúnmente ante Infonavit y que no son habitadas por los dueños. Esto se está dando muchísimo, esta situación de que algún vivo, ya incluso detectaron aquí en García a una sola persona que tenía rentada no sé cuántas casas bajo su, entre comillas, como su propiedad.
no una sola, eran varias casas que la misma señora había rentado y pues nada que ver, los dueños no tenían nada que ver con la persona. Entonces, para tener mucho cuidado con si alguno de los compañeros tiene casas adquiridas por Infonavit y ni siquiera las va a visitar, ese es un punto muy, muy vulnerable ahorita, y que sí, ya ahorita hay pues unas broncas tremendas para poder desalojar a estas personas. Es correcto, y es de todos los días. Walter, ¿te parece que lo veamos al final? La duda que traes, por favor, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a continuar con la clase. Muy bien. Sí, es de cuenta que era breve nada más. Ok. Ahorita iniciamos, Walter, gracias. Sí, está bien. Bueno, ya vimos el tema del contrato de arrendamiento como un ejemplo, pero perfecto para un acto jurídico. ¿Sí? Dice, para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, o sea, son dos cosas distintas, inexistencia y nulidad, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico como la manifestación de la voluntad y objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta, y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta, de los actos jurídicos. Es decir, cuando falta alguno de los elementos de la voluntad, de que el objeto sea posible, ¿sí? y que no se salgan del tema, del marco jurídico, si algo de eso falta, pues el acto es imperfecto, pero se puede resarcir, se puede arreglar todavía, ¿sí? Es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de sus elementos de validez son lícitos. Aquí está equivocado, cuando son lícitos, cuando no son lícitos. ¿Sí? O sea, cuando la casa, por ejemplo, es adquirida de manera ilícita, o como lo que hemos estado viendo ahorita, la casa que estamos rentando ni siquiera es mía y yo ya la renté y ya obtuve un beneficio por ahí. Eso es un acto, es nulo el acto jurídico, ¿sí? De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento esencial de la validez, cuando no hay voluntad, cuando es a fuerza, cuando es forzado, cuando es alguien forzado a firmar un contrato o a firmar una deuda, pues entonces el acto también se considera como inexistente, ¿sí? No se da ese elemento de validez para cumplir los tres elementos y que se dé perfecto el acto jurídico. Elementos de validez del acto jurídico. Dice, elementos de validez de los actos jurídicos. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos, que la voluntad se exteriorice de acuerdo a las formas legales, que la voluntad se exprese sin vicio alguno. ¿A qué se refiere esto? Que la voluntad se exprese sin vicio alguno, que esa voluntad no haya sido, como les dije ahorita, forzada, ¿sí? Que a nadie le pusieron una pistola, un cuchillo en la panza para que firmara, ¿sí? O que está una persona que no está dentro de sus facultades, al 100% dentro de sus facultades mentales, y que lo forzaron a firmar, ¿sí? O que le movieron la mano, o que lo engañaron, fírmame esta hoja en blanco, que ponen escrito, fírmale aquí, realmente está firmando otra cosa, ese tipo de cosas. Y aunque no lo crean, se da. Que la voluntad se otorgue por persona capaz. Bueno, es lo que estaba mencionando ahorita. ¿A qué se refiere que la voluntad se exprese por persona capaz? Una persona que esté en pleno uso y goce de sus facultades mentales. Con solo la falta del primer elemento se considera el acto nulo. El primer elemento que tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Este video, si mal no recuerdo, a ver, déjame ver, es diferente. Bueno, este es el último slide. Vamos a ver si podemos, alcanzamos a ver este video. Vamos a copiar aquí. Por otra parte, tenemos los requisitos de validez. Muy bien. Entonces,
quito mi micrófono. Una vez que el acto jurídico ya nació a la vida y ya existe, hay que verificar que contemos con estos requisitos para que el acto tenga plena validez. Los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. En cuanto a la capacidad, debemos de tener en cuenta que la persona que realiza el acto jurídico debe de tener capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para ejercer sus derechos por ella misma o de cumplir las obligaciones por ella misma. Debe ser una persona mayor de edad, o bien, si se tratase de un menor de edad, bueno, este debe estar debidamente representado, ya sea por sus padres que ejercen la patria potestad sobre él, o por algún representante legal válidamente designado. En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento, debemos tener presente que la voluntad que hayamos manifestado para celebrar el acto no se encuentre contaminada por error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Si se encontrara presente alguno de estos vicios, entonces el acto será inválido. En cuanto al siguiente requisito llamado formalidad, bueno, es la forma que debe de revestir el acto jurídico. Pudiera ser que esté celebrado por escrito, que esté realizado ante notario público, que esté celebrado ante testigos. Cada caso en lo particular tiene su propia forma y habremos de tenerla en cuenta para que el acto no se encuentre viciado de nulidad. Por último, tenemos la licitud. La licitud como requisito de validez significa que el acto no debe ser contrario a la ley. Si el acto es contrario a la ley, entiéndase ilegal, entonces el mismo será inválido. Para concluir, los actos jurídicos tienen por un lado elementos esenciales o existenciales y por otro lado requisitos de validez. Los elementos esenciales serían consentimiento, objeto física y jurídicamente posible y solemnidad. Y por otra parte, los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. Nos vemos en el próximo video. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? ¿Se entienden? Ay, yo estoy hable y hable y no. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? ¿Hay dudas? ¿Cómo lo ven? Profe, entonces los 4 puntos que dio la persona del video viene siendo, ya me revolví un poco en eso. Es una división de la capacidad y la solemnidad, digo la forma, básicamente es lo mismo, vale la pena, sí es importante entender esa división como cultura general de lo que estamos viendo, ¿sí? Pero los elementos de validez pues son muy claros, ahí están, para que el acto jurídico se dé, que pueda ser posible. Pero me quedé con Walter. Tenía algo que quería comentar, Walter. Adelante, Walter. Sí, nada más una duda de que yo tengo de que, por ejemplo, yo tengo una casa, pero igual me pasó como el compañero, ¿va? Que la dejé abandonada y haz de cuenta que pues voy a veces, ¿va? Pero me quedé sin trabajo y haz de cuenta que el trabajo que yo traigo es pues en seguro social, ¿va? Haz de cuenta que se va quedando una deuda. Se va quedando una deuda y la casa la sigo dejando. Entonces yo me divorcio, entonces la persona que estuvo conmigo checa en el catastro si yo aparezco todavía a mi nombre, porque yo la saqué a mi nombre y ella tiene su casa a su nombre, ¿verdad? Entonces mi duda es de que ahí yo ya la perdí por no tener el nombre del catastro, pero tengo los papeles, pero los papeles te los entregan nada más como una presentación que tú tienes para que hagas válido que en realidad tú la estás pagando, porque los papeles todavía no queda las escrituras al 100%, porque como tienes adeudo. Entonces mi pregunta es, ahí queda la casa sobre un paracaidista o sobre una persona que sepa el Infonavit que yo no la estoy pagando, o cómo queda ahí.
ese tema, bueno, o sea, no entiendo mucho el tema del Infonavit, cómo se maneja y todo, pero Sí. lo que pasa es, y eso es, te lo digo por lógica, ¿no? Esa Hey. casa está a tu nombre, Sí, ese está, pero, sí. pero está... Dejé de pagarla yo, o sea, dejé de estar abonando. Está tu, perdón, permíteme, está tu nombre, Sí, pero está sí. en garantía el Infonavit, ¿sí? Entonces, el Infonavit te va a pedir que pagues, ¿no? Que Sí. pagues para que puedas liberar esas escrituras y que termines de pagar. Si no pagas, bueno, podrán quitarte la casa en un momento dado, a recogerte la casa y ya, ¿sí? Esa es la lógica. La casa es tuya. Sí. Aunque no dejes de pagar, pues Infonavit te va a requerir de ese pago. El Infonavit no quiere casa, el Infonavit quiere el dinero, ¿no? Sí. Pero ahí, por ejemplo, si vas y pagas el catastro y no aparece tu nombre, ¿ahí qué? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no se completó el proceso, porque cuando se compra una propiedad, se avisa catastro, se avisa registro público de la propiedad, etcétera. A lo mejor el Infonavit, en ese caso, no hizo su parte. Por ejemplo, en catastro, ¿a nombre de quién está? Está a nombre mío, pero y luego fui otro día y chequé yo una hoja que decía jurídico de las casas tal, comunícate porque tienes una deuda de tanto. Aquí está la cuenta para que tú estés abonando, pero yo no he ido al Infonavit, necesito ir para ver si en realidad todavía está dentro del Infonavit, porque esos son como gente que nada más extorsionan o no sé. Tienes que checarlo bien. Hay gente que compra la cartera vencida y Ándele eso. Y tienes que esperar, pero es válido, nomás si tienes que revisar bien todo. Sí, o sea, primero tengo que ir ahí al Infonavit, ¿va? Para checar todo eso. Así es. Esa era mi duda nada más. Sí, no está bien. Lucero García, ¿quieres decir algo? Una pregunta. En el caso de la nulidad, dice que cuando no hay conocimiento sobre la firma del contrato es nulo. En el caso, por ejemplo, de las empresas que hacen firmar a sus empleados una hoja en blanco por si los despiden para poder llenarles la renuncia, entonces ahí, por ejemplo, esa renuncia, si en caso de que la empresa es que él renunció y me fui porque usó la firma en blanco, sería inválida. Y ahí puede como quiera denunciar, o sea, puede demandar el trabajador o no, en ese caso en el área del trabajo no aplica. No, sí, o sea, eso está mal, eso de firmar hojas en blanco está mal, pero es una situación que hace la empresa, en donde tú también aceptas firmar así, bueno, pues no te queda de otra. Básicamente es por si te liquidan por alguna razón y que tú no demandes, ¿sí? Que tú no demandes después, por despido injustificado o cosas así, ¿verdad? Entonces ellos van a usar esa carta para decir, ¿sabes qué? Ella me firmó aquí de renuncia voluntaria, y como quiera, las leyes laborales están muy del lado del trabajador, y como quiera vas no que la vayas a ganar, pero vas a obtener mucho beneficio como quiera, ¿sí? Ok, pero si hay manera de demostrar que esa hoja fue firmada sin, o sea, vaya, sí con conocimiento de la firma, pero no con conocimiento del uso. Sí, yo firmé en blanco. Yo firmé en blanco y porque me obligaron, ¿sí? Porque si no, no me contrataban, es una forma de obligarte. Ok, y al no tener el conocimiento de uso, también es nulo. ¿Cómo el conocimiento de uso? O sea, que con qué iban a usar la firma. O sea, yo firmé porque yo quería el trabajo. Sí. Entonces, si el trabajador no tiene conocimiento o se hace con que no tiene conocimiento de para qué la quieren, se hace nula esa firma. Esa es mi pregunta. No, tu firma es válida y como vamos a suponer que se complica esto mucho y utilizan tu firma para otra cosa, ¿sí? Tú lo que vas a comprobar que tú firmaste en blanco, y bueno, hay todo un procedimiento para ello. Claro que lo puedes pelear y lo puedes ganar, pero eso es bien raro que pase, es bien raro que alguien use tu firma en un trabajo para hacer otra cosa. Mira, en los trabajos es una práctica muy común el que te hagan firmar una hoja en blanco, precisamente para un tema laboral, porque tú un día a la hora que te vayas quieras demandar, ¿sí? A pesar de que te hayan liquidado, para eso lo usan.
Si lo empiezan a usar para otra cosa, van a levantar las antenas y la Secretaría Federal del Trabajo les va a poner una super friega. Por eso ellos, el recurso humanos, cuida mucho esa parte, que nomás sea para eso. Sí, gracias. Que lo utilicen para otra cosa, pues sí puede haber, pero es muy Sí, mi pregunta era si era un motivo de nulidad. No es motivo de nulidad, porque está una firma tuya. Tú tendrás que, como te digo, otra vez, tendrás que pelear y validar que esa firma le hiciste en hoja en blanco. El procedimiento. Ok, gracias, Lick. Tengo a Lucero García. Bueno, ya hablé con Lucero García. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque si no nos vamos a desviar mucho. Tarea. ¿Cómo vimos la tarea? ¿Vamos bien con la tarea? Más o menos. Muy bien. Como quiera, cualquier cosa que tengan con la tarea, me avisan si tienen alguna duda, alguna página que no encuentren. Pueden utilizar otras fuentes de información. Acuérdense de entregar la tarea el domingo. No se vayan hasta las 12:40 para entregarla, porque a veces la plataforma cierra minutos antes de las 12:59. Y entonces me ha tocado gente, oye, es que yo le iba a subir y para 12:57 ya habían cerrado. Pues es que, ¿cómo le hago ahí, verdad? Oye, profe, y luego va a haber examen, o sea, final de todo lo que se ha visto. Sí, así es. Eso es, ¿eso cuándo es? ¿La otra semana? No, examen parcial. El examen parcial es el que va a ser la próxima semana y es de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ah, ok. Se sacarían todos los temas vistos, es correcto. Los cuadros sinópticos se pueden extender más de una hoja, claro, se pueden extender más de una hoja, nomás que no, sí, se pueden extender más de una hoja, exacto. Mi pregunta es, ¿qué es lo de la tarea? Porque yo entré muy tarde. Ahí está la tarea, en el aula está la tarea. Ok. Chécate en el aula y ahí muy está. bien. Es un cuadro sinóptico, bueno, varios, creo que 3. Ok. Irma del Carmen, ¿quiere decir algo? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Sí, no nada más con respecto a lo de Walter, rapidito. Sobre Infonavit, bueno, se tiene que acercar él. ¿Por qué? Porque Infonavit envía avisos cuando nosotros dejamos de cotizar. Va enviando avisos porque no se efectúan los pagos y qué sé yo, ¿no? Y es como cualquier otro proceso, va a llegar el momento en que llega a manos del juez, pero es un proceso. Él se tiene que acercar, ¿por qué? Porque puede ser que llegue el momento en que se los van turnando a diferentes despachos de abogados, en los que se le pide al derechohabiente que hagan un convenio, ¿no? En el que le dan la oportunidad de que él pague la casa por su cuenta, ¿sí? Pero si en dado momento él se llega a dar cuenta de que la casa ya Infonavit se la adjudicó, puede ser que en ese momento, si ya está adjudicada, el juez le dé la oportunidad de que él pueda recuperar la casa. Es un proceso. Aunque sí, la casa ya está adjudicada, tienes que acercarte a Infonavit. ¿no? Necesito acercarme. Sí. Para y ver, también cómo va a ser el proceso. Si quieren, sí. Y entre ustedes para que vean ese tema. Sí, cuando gusten. Sí, para que vean ese tema y pues lo solucionen, ¿no? De la mejor manera. ¿Qué más, compañeros? No, ya con eso terminamos este tema de la clase. Sigue el derecho de las personas la siguiente semana. El examen va a ser como de 30 preguntas más o menos. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso así muy rápido. Los repasos que yo hago es viendo las preguntas, vamos leyendo las preguntas y las vamos contestando entre todos. Ya ustedes se aplican y las van apuntando. Vamos a leer como 50 preguntas, ¿sí? Porque esa es la regla. ¿Sí? Esas 50 preguntas se suben a la plataforma y la plataforma de manera automática
toma las 30, ¿sí? De manera aleatoria. Entonces, esa es la idea y creo que ese repaso puede servir mucho. Y por ejemplo, el pase es que 7. El pase es... ¿Cómo decirlo así? Híjole, es 6, es el pase... 6.5, ¿no? Es 6.5, así es. Ok. O sea, de todo el repaso de lo que vimos. Así es, a todos los temas, todos los temas. Okay. Está bien fácil, está bien fácil. Y he visto unos trabajos, tareas, unas muy buenas tareas. Maestro, perdón, que mencionó las páginas del libro, me quedé hasta el 127. ¿Cuál otra página mencionó? Como quiera, esta sesión está grabada, se está grabando y la van a poder ver en el aula y ahí van a aparecer las páginas, pero como quiera... Ah, ok, o sea, vas a tener toda la clase, ¿va? Así es. Páginas 115, 120, 127 y 131. Estoy como muy oscuro ahora, me hago así como muy oscuro. Muy bien. Muy bien. Maestro, una preguntita. El repaso sería el siguiente miércoles. Ah, perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Pues por mi parte es todo. Sé que hay muchos temas y podemos platicar de muchas cosas. A mí me encanta, pero bueno, no podemos salirnos tanto, ¿verdad? del tema porque eso es lo que esta sesión pertenece al tema y no nos podemos salir mucho. Popis, ¿quiere decir algo? Edith. Perdón, Popis, es que aquí dice Popis, Edith. Lo que pasa es que, bueno, yo opino que deberían de dejar las preguntas ya al final. O sea, primero dejar que dé el tema bien, como es, y al final, ya ahora sí, pues que digan las preguntas para si se salen del tema o alguien quiere preguntar sobre sus problemas familiares o lo que sea, no nos quite tiempo del tema, porque luego al final ya como que no entendemos tanto. Sí, es que a mí me gusta generar preguntas, pero del tema, pero siempre nos vamos saliendo y no, tiene razón, tiene que ser, al final podemos ver preguntas ya casi como personales de problemas, ¿verdad? De jurídicos, etcétera. Buena aportación, gracias. Elizabeth Castillo, ¿quiere decir algo? Ya para concluir. Es que sí es importante la interacción a través de cómo va fluyendo el tema, profesor, porque si los dejamos todos hasta el final, pues también podríamos perder el hilo de lo que usted está explicando. Aquí nada más sería que pues no salirse tanto del tema, porque sí es súper importante y está muy padre su clase que permite debatir al mismo instante que usted está compartiendo. Entonces, el tema es ese, no salirnos tanto porque se pierde el tiempo de la clase y si nos salimos con temas que no corresponden tanto. Entonces, cuidar esa parte nada más. Claro, porque sí, la participación está súper importante al permitirnos usted poner o aportar algo de información. Claro que usted es el mentor y usted es quien lleva el control de esto, pero sí es súper importante el poder debatir con nosotros la situación que usted está exponiendo. Así es correcto. Gracias. A ver, Edith. Sí, yo pienso que sí, no tiene nada que ver y seguiría la interacción igual, solamente que aquí pues ya sería hasta el final. Sí. Ya después de haber explicado todo el tema. Sí, es buen punto. Bueno, chicos y chicas, por mi parte es todo. Vamos a echarle ganas. Si tienen dudas me avisan, algún tema en específico me avisan, para aclararlo. Entonces, válido los comentarios que están haciendo en el tema de las intervenciones de los alumnos, es correcto. Vamos a tratar de hacerlo así, dar la clase y al final vemos las preguntas, dudas y respuestas. ¿Les parece? No, maestro, yo estoy de acuerdo con la compañera Elizabeth, porque luego se nos olvida
y ya no sé lo que pregunta que le iba a hacer. Entonces, no se lo den, vamos a una cosa, apúntelo. Traigo una preguntita, apúntela, y luego al final ya podemos ir exponiendo cada quien su pregunta, ¿sí? A mí me gusta interactuar sobre un tema en específico de lo que estamos viendo, y 2, 3 preguntitas, y ahora sí continuamos, y a lo mejor así nos vamos, 2, 3 preguntitas, y así nos vamos. Si es un tema, es que mi papá tuvo un problema, que un terreno por allá, esto, el otro, lo podemos dejar eso al final, y si hay tiempo, con mucho gusto lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos ver otros temas, otras preguntas. Sí, no pasa nada, pero al final. Vamos a darle prioridad a la clase, al tema de la clase, y así nos vamos. Que pasen buenas noches todos. Nos vemos el próximo miércoles. Y me dio gusto verlos y vamos a echarle ganas, ¿sí? Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.